Ahí vamos. No, pero acá se ve bien, o sea, se escucha bien, ¿Se mejor que escucha en el bien? campus, pero, Ah, bien. pero sí, ¿Y el PowerPoint lo están como viendo que, bien, no? sí, sí, Ah, a ok. ver, sí. ¿Sí? Están como en el escritorio, digamos. Sí, Exactamente. no, Así es. está A en el ver. Sí. escritorio hermano. Y si lo pongo ahí ahí, ¿lo ven en pantalla completa? No sigue apareciendo el escritorio. ¿Sigue? Oh, No, no, no se ve. bueno, lo dejamos acá como en el escritorio. Asegurarnos de que salga. Bien. Entonces le decía que lo primero que tenemos que hacer es como hacer un breve recorrido por lo que nosotros vinimos haciendo. Entonces, atendiendo a ese recorrido, nosotros tenemos que pensar que desde el primer día de clases hasta lo que se evalúa en el marco del primer parcial, nosotros venimos trabajando cómo se construyen los sentidos, ¿sí? A partir del uso del lenguaje y su concreción a través de la lengua y del habla, ¿sí? Después hicimos un entronque entre esos procesos comunicativos que se facilitan por medio del lenguaje, la lengua, el habla, la generación de mensajes, mensajes que son vistos como discursos sociales porque representan sentidos de diferentes ámbitos de la vida, y centramos nuestra atención en los discursos de tipo escrito. Entonces comenzamos a trabajar todo lo que estaba vinculado con la escritura, y entendimos que la escritura hace referencia a un proceso de generación de sentidos. Y además establecimos que la escritura tiene diferentes dimensiones. Dentro de esas dimensiones nosotros trabajamos sobre todo lo que tiene que ver con la coherencia, la cohesión y la corrección gramatical. ¿Está? Bien, hasta ahí fuimos llegando hasta ahora. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? ¿Hacia dónde necesitamos avanzar? Necesitamos avanzar hacia la noción de texto, ¿sí? Porque la escritura es esa herramienta por medio de la cual yo puedo dejar documentadas las ideas, los sentidos que yo deseo transmitir. Pero esas ideas y esos sentidos toman forma en el marco de una superficie, y esa superficie son los textos, ¿sí? Que son la concreción escrita de diferentes sentidos que nosotros queremos dar a conocer a los demás. En este sentido, valga la redundancia, es necesario que nosotros nos preguntemos, ¿sí? ¿Qué se puede definir por texto? Entonces yo acá consideré pertinente compartir con ustedes una breve definición de uno de los trabajos de investigación que preparamos y que expusimos en el Congreso de SAEL, ¿sí? Y la definición que les propongo de texto es el siguiente. Se puede entender un texto como un conglomerado discursivo organizado en función de una intencionalidad comunicativa y a partir de la organización lógica, deductiva y concatenada de las ideas que se busca transmitir por medio del uso de la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que todo texto en realidad, ¿sí? Lo que hace es develar cuál es la intención comunicativa que nosotros tenemos, es decir, qué queremos hacer cuando escribimos algo, por qué escribimos lo que escribimos, para qué lo hacemos y para quiénes lo hacemos. Y eso que escribimos en el marco de un texto tiene que, para adquirir sentido, organizarse sobre la base de una determinada estructura lógica. ¿Qué quiero decir cuando hablo de lógico? Hablo de que las ideas deben estar presentadas, relacionadas unas con otras, de tal manera que aquel que vaya a leer lo que yo estoy proponiendo pueda seguir el hilo de lo que ahí se plantea. Y acá aparece una cuestión importante, que es la cuestión de la organización lógica deductiva. Recién les acabo de comentar a qué hacía referencia con la cuestión de lo lógico. Bien, y la cuestión de lo deductivo también es importante, ¿sí? Porque nosotros sabemos que hay diferentes métodos de fijación de creencia, va a decir Peirce, o hay diferentes modos en que uno puede plantear la información, ¿sí? A tres grandes rasgos les cuento. Hay una forma deductiva, otra forma inductiva, y la que hace pie en el mundo de las ciencias, que es la forma abductiva, ¿sí? ¿Qué les pregunto yo? ¿Qué quieren decir ustedes, por ejemplo, cuando escuchan la frase? Deduzco que mañana va a llover porque cambió el clima. ¿Qué sentido transmito yo con esa frase, por ejemplo? ¿Cómo, profe?
¿De Si nuevo puedo ustedes, decir? si ustedes escuchan la frase, si están sentados afuera, bueno, afuera no pueden estar, están sentados mirando o tomando sol detrás de su casa y de un momento para el otro se nubla todo el cielo, ¿sí? Y ustedes dicen, deduzco que mañana va a llover porque acaba de cambiar el clima. ¿Qué están diciendo ustedes ahí? ¿Suponiendo? Bueno, ¿Qué más? Más que suponer, ¿qué hacemos? ¿Qué significa el deducir? Muy bien. ¿Y qué es deducir? ¿Ustedes deducen en su vida cotidiana o no? Constantemente. Constantemente, bien. ¿Y Sí. a ver. A partir de un par de parámetros, A ver. sacamos una conclusión. Algo así. Muy bien. ¿Diana? ¿Diana? Sí, Diana. Diana. Perfecto, Diana. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien da más? ¿Nadie? Qué bárbaro. Bueno, lo que dice... Puede ser una A ver, intuición también. es más que una Que intuición. podría ser una intuición también. Es más que una intuición. Cuando nosotros hablamos de acto deductivo, estamos diciendo que tenemos un fenómeno o un hecho, ¿sí? Y que ese hecho, el comportamiento de ese hecho nos permite sacar una determinada conclusión, ¿sí? Es decir, en el ejemplo que yo les daba, ¿sí? ¿Cuál era el hecho que nosotros teníamos a mano? El ver tiempo, que el clima cambió, que el cielo de pasar a estar soleado estaba nublado. Bueno, ese indicador me permite a mí deducir una conclusión. ¿Sí? Bien. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de distribución lógica y deductiva de la información en los textos, estamos diciendo que vamos organizando la información de lo más general a lo más particular. ¿Sí? Entonces, esto por favor, ténganlo muy presente. El texto es un conglomerado discursivo que tiene una intencionalidad comunicativa y que a su vez implica una organización lógica y deductiva de la información. Y que esa información, que debe ser organizada de manera lógica y deductiva, debe estar organizada, ¿sí?, concatenada, es decir, engarzada, mediante el uso correcto de los conectores. ¿Está? A su vez, nosotros podemos decir que toda clase de tipo de texto, ¿sí?, está compuesto por una superestructura, por una macroestructura y por una microestructura, ¿sí? Son tres aspectos de todos los textos y del modo en que se configuran los textos que nosotros jamás podemos dejar de lado, porque si dejamos de lado esta manera estructural de configurar los discursos, es ahí donde nuestros discursos, nuestros textos, decaen en la falta de coherencia y en la falta de cohesión. Por ejemplo, avancemos hacia eso y vamos a ir viendo con ejemplos del parcial. ¿Sí? Yo acá les compartí una especie de un gráfico, ¿sí? Tenemos la superestructura, la macroestructura y la microestructura, ¿sí? Esto solamente a modo gráfico, ahora se los explico mejor y más detalladamente. Le dije que lo primero que aparece, lo primero que uno tiene que tener en cuenta cuando formula un texto es la superestructura. ¿Sí? ¿Qué es la superestructura del texto? Es decir, es la silueta, es la forma general que va a adquirir el texto. ¿Está? Fíjense, esa silueta general del texto, ¿sí?, puede estar organizada en función de una narración, en función de una argumentación, en función de una explicación, de una exposición, o bien en función de una descripción. ¿Sí? Es decir, que cuando hablamos de superestructura del texto, estamos hablando de qué manera vamos a ir organizando la información en relación con los tipos de textos que hay. Por ejemplo, si ustedes reflexionemos juntos en el caso del parcial, en el caso de la consigna número 2, ¿sí?, de las dos A, que le preguntaba o le solicitaba que ustedes expusiesen si estaban a favor, o comentasen, mejor, si estaban a favor o en contra de lo que postulaba la autora del texto fuente que se les había propuesto para leer.
La superestructura de ese texto, ¿con qué se correspondía? O sea, la respuesta a esa pregunta, ¿con qué superestructura debía de corresponderse? ¿Con una narración, con una argumentación, con una exposición o con una descripción? Con una Argumentación. argumentación. Una argumentación, exactamente, porque se le estaba pidiendo que ustedes den cuenta de por qué estaban a favor o de por qué estaban en contra. Bien, eso es lo primero que uno evidencia, por ejemplo, cuando recibe o le pide a sus estudiantes que produzcan un texto. Si pueden entender sobre la base de qué superestructura tienen que organizar sus discursos, ¿sí? Y esto es interesante, porque la mayoría lo pudo hacer, pero algunos, sin embargo, no, ¿sí? Entonces no pudieron encauzar la respuesta a esa consigna entendiendo que lo que tenían que formular era un texto argumentativo en el cual debían decir sí estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, como hacían otros. En algún punto sí y en otro no. Bien, entonces la superestructura tiene que, o está relacionada con eso, con el esqueleto del texto, con saber si en ese texto que yo estoy construyendo tengo que argumentar, tengo que narrar, tengo que exponer o tengo que describir. ¿Sí? Además, esta superestructura del texto está en relación directa con la organización general que posee de manera transversal todos los textos. ¿Cuál es la organización general que de manera transversal comparten todos los textos? La introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Sí? Entonces, eso es interesante y que uno pueda entender que cuando uno va a comenzar a elaborar un texto, primero tiene que saber qué tipo de texto está escribiendo y cuáles son las instancias de ese texto en las cuales va a tener que ir introduciendo información. Por ejemplo, todos los exámenes parciales que ustedes produjeron, ¿todos fueron de tipo de texto argumentativo? Sí, la mayoría. La mayoría. Todos tenían que decir un porqué, no había más tipo de parciales de índole expositivo. Sí, también. ¿Encontraron de las dos formas? A ver. Era como un poco de ambos. Bien, a eso quería llegar. Si bien nosotros cuando elaboramos textos siempre tratamos de definir cuál es la función que nuestro texto va a tener, también es cierto que utilizamos todas las funciones de los textos, pero simplemente lo que pasa es que predomina una. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Que si ustedes tienen que narrar, por ejemplo, en un pequeño audiovisual, la historia de la empresa a la cual van a representar y para la cual están armando todo el dispositivo de lanzamiento, en algún momento van a contar la historia brevemente de esa empresa, pero también van a ir justificando y dando cuenta de por qué esa empresa se mantuvo en el tiempo y tiene el prestigio que ustedes están queriendo instalar que tiene, ¿sí? Bien, entonces la superestructura del texto tiene que ver con eso, con que aquel enunciador del texto sepa inicialmente qué tipo de texto va a organizar en función de lo que quiere comunicar, ¿sí? Es decir, voy a narrar, voy a argumentar, voy a exponer, voy a explicar, voy a describir. Por ejemplo, una gacetilla de prensa. ¿En qué tipo de superestructura se tendría que encuadrar? ¿Qué les parece? ¿Están por ahí? Sí. Sí. A ver, una gacetilla de prensa. ¿Escribieron ya alguna gacetilla? ¿No todavía? Ustedes me dicen, todavía no escribimos ninguna, profe, no pregunte eso. ¿Escribieron alguna o no? No, No. todavía. No todavía. Bien. No sé si una gacetilla de prensa, pero para uno de los primeros trabajos de una materia tuvimos que hacer algo similar. Como teníamos que redactar una nota periodística Ah, bien. corta. Bien. Sí. Perfecto. Está. Esa nota periodística, en cuanto a superestructura, ¿a cuál responde de estas que aparecen acá en el Power?
¿A la superestructura narrativa, a la superestructura argumental, a la expositiva o la de descripción? Profe, a mí no me aparece el power. Profe, nosotros no vemos ningún power, ¿eh? Exacto, solamente Nosotros solo aparece vemos el tipologías escritorio. textuales, claro. Claro. Ah, Eso. ¿y ahí tampoco? ¿No? No, no vemos nada. Ah, yo le estoy explicando como si fuera que ustedes están viendo. Sí, ay Dios. Esperen, y ahí quedó. Ay, ustedes dicen, ¿qué está diciendo esta persona? Y ahí tampoco ven, ahí me ven a mí. Sí. A ver, esperen un ratito. Yo pensé que ahí veían el texto. Ahí sí. ¿Ahí sí? Sí. Ah, listo. Bueno, entonces, esa nota periodística, ¿sí? ¿A qué tipo de superestructura responde? A ver, en esa noticia periodista de texto periodístico, ¿ustedes tenían que contar respecto de un hecho? ¿O no? Sí, un hecho que nosotros teníamos que inventar en base a una información que nos dio la profesora. Bien, entonces en ese caso ustedes están organizando su discurso en función de una superestructura narrativa. ¿Sí? Es decir, ¿qué significa eso? Que ustedes estaban en proceso de contar algo que había sucedido, es decir, sobre un hecho noticiable, ustedes estaban organizando, dando a conocer cómo sucedió ese hecho noticiable para que otros lo sepan. Para eso habrán tenido que hacer los siguientes pasos. Primero, en la introducción, exponer cuál era el hecho. Después, ya en el desarrollo, ampliar el modo en que se concretó ese hecho a partir de la aparición y participación de ciertos personajes en un tiempo y en un espacio. ¿Sí o no? Sí. Bien. Y por último, tuvieron que en la conclusión, ¿sí?, contar cómo o cuál fue el desenlace de esa situación. Y seguramente para ir organizando la información a lo largo de toda la superestructura, tuvieron que ir tomando como base las 5 preguntas básicas del periodismo. ¿Sí o no? Nos dio como un ejemplo de cómo tenía que ser el diseño de la nota, digamos. O sea, Ajá. cómo poner el título, el subtítulo, el desarrollo y demás. Bien. Por lo general, los textos narrativos que son de índoles periodísticos, sobre todo las noticias, se rigen por o sea, la bajada, el copete, el título, el gráfico, el epígrafe, pero además tienen que responder a 5 preguntas básicas. El qué, el cuándo, el cómo, el de qué manera y con qué fin. ¿Sí? Entonces, en base a esas 5 preguntas, que son las 5, algunas dicen 6 y aparece otra, las 6 preguntas básicas del mundo del periodismo, se estructuran las noticias. Entonces, por favor, no olviden esto, ¿sí? Todo texto responde o tiene una superestructura de base. Esta superestructura de base puede ser narrativa, argumentativa, expositiva o descriptiva, ¿sí? Y sobre esta base, ¿sí?, nosotros tenemos además que entender que todo texto tiene una introducción, un desarrollo y una conclusión. ¿Está? Bien. Cuando uno pregunta, ¿sí? Esto es como medio redundante, seguramente ya lo sabemos, pero de igual manera lo instalo y lo comparto acá con ustedes. Cuando nosotros hablamos de introducción, en esa instancia lo único que se hace es presentar el tema y decir desde qué punto de vista, ¿sí?, habla el autor respecto de lo que está contando. En el desarrollo es en el cual se narra sobre ese tema, si es un texto narrativo, se argumenta sobre ese tema, si es un texto argumentativo, perdón, se describe, si lo que yo estoy haciendo es contar cómo sucedieron los hechos, se expone o se explica respecto de ese tema, si lo que yo estoy haciendo es un texto expositivo explicativo, por ejemplo una investigación,
¿sí? Y por último, en la conclusión lo que se hace es sistematizar de manera breve todo el recorrido que uno hizo desde la introducción pasando por el desarrollo, ¿sí? Entonces, repito, la superestructura del texto está vinculado con esa manera de organizar el esqueleto del texto en función de narrar, de argumentar, de exponer o de describir. Ahora, toda superestructura va de la mano de una macroestructura, ¿sí? ¿Qué es la macroestructura? Tiene que ver con el modo en que yo organizo la información dentro de cada una de estas cajas que forman parte de la superestructura. Es decir, ¿cómo organizo la información que va en la introducción? ¿Cómo organizo la del desarrollo? Y ¿cómo organizo la de la conclusión? En el marco de la macroestructura, sobre todo, cobran importancia esta distinción entre ideas principales e ideas secundarias, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguien recuerda la noticia que redactó? ¿Para qué materia era, chicos? Taller de producción. Introducción a las relaciones públicas. Ah, introducción a las relaciones públicas, bien. ¿Alguien recuerda sobre qué versaba su noticia? A ver, Paula, ¿te acordás? No, ni ahí. Creo que fue uno de los primeros trabajos que hicimos antes de tener Sí, clases. fue el primer trabajo, creo. ¿Cómo que antes de tener clase? Paula, ¿vos estaba trabajando antes de tener clase? ¿Qué chica adelantada? Y primero Claro, tenemos trabajos una y después profesora clases no, virtuales. claro, sí. Ah, ya estaban trabajando desde antes. Ah, mira vos. Bien. A ver, ¿quién más? ¿Y vos, Gianela, te acordás? Estoy tratando de acordarme, pero era algo relacionado con las relaciones públicas y cómo surgió, dónde se fundó su primera escuela y demás. Ah, muy bien. Entonces, vamos a retomar eso, ¿sí? Si tenemos que decir que la macroestructura tiene que ver con la manera en que yo organizo las ideas principales y las ideas secundarias en cada una de estas instancias que forman parte de la superestructura, ¿sí? Por ejemplo, si estamos hablando del surgimiento de las relaciones públicas, una idea principal respecto de eso, ¿sí? Es, por ejemplo, el año y el lugar, ¿o no? Sí. Las corrientes. ¿Cuántas corrientes hay respecto del surgimiento de las relaciones públicas? A ver. A ver, Santiago, Paula, Iván. Tienen todos apagados sus micrófonos. Vayan habilitando sus micrófonos. A ver, Santiago, ahí habilitaste tu micrófono. Profe, ¿Cómo yo andás? soy autista. Ay, Bautista, ¿por qué me dices, aparece Santiago acá? Pasa que tengo a mi hermano que también usa el Zoom y se metió con su cuenta. Por eso. Ah, bien. No, la verdad no me acuerdo. Bueno, nadie se acuerda, qué bárbaro. Bueno, entonces, retomando esto, ¿sí? Aparte nos queda poco tiempo, vamos a tener Profe, que... ese Power va a pasar por el grupo. Les paso al grupo, ¿sí? Dale. Entonces, la macroestructura tiene que ver con la manera en que yo organizo y diferencio cuáles son ideas principales y cuáles son ideas secundarias en el marco de la introducción, del desarrollo y la conclusión. ¿Sí? Ahora, así como tenemos superestructura, tenemos macroestructura, también tenemos la microestructura. ¿Sí? ¿Qué significa, a qué hace referencia la microestructura? Al modo en que yo utilizo los conectores para que las ideas principales que voy proponiendo en el marco del texto vayan teniendo sentido, vayan siendo enlazadas de manera correcta una con otras. Yo les pasé una lista de conectores, ¿no es cierto? ¿Lo tienen a mano o no? ¿No? Creo que no, profe. Me ¿No parece les que no, pasé? profe. ¿No les pasé? Bueno, ahí No, les no, voy no. No. pasando al grupo de WhatsApp. Pensé que se los había pasado. A ver, espérenme un ratito. Entonces ya se los paso. Listo. Esta lista, por favor, de conectores, ténganlo siempre a mano. Ahí fue. ¿Sí? ¿La recibieron? ¿No? A ver. No, ¿por dónde?
al grupo ¿Por de WhatsApp. ¿Me pasó? Ahí está cargando No. todavía, sí, esperen un ratito. Ahí es el internet que está medio lento. Bueno, entonces, por favor, repasemos. Todo texto entendido como conglomeración de significados con una determinada intencionalidad comunicativa y que requiere de una organización lógica y deductiva de la información. Y por supuesto que esté concatenada. Cuenta con 3 instancias. La superestructura, que tiene que ver con el esqueleto del texto, y cuál es la función o qué busca el texto hacer. Narrar, argumentar, exponer o describir. ¿Sí? Y a su vez tiene que ver con esa estructura transversal de todos los textos de introducción, desarrollo y conclusión. La macroestructura es de índole, o está más vinculada con lo que tiene que ver con la coherencia y del modo en que yo instauro cuáles son las ideas principales y cuáles son las ideas secundarias que devienen de esas principales en el marco de cada una de esas instancias, es decir, en el marco de la introducción, del desarrollo y la conclusión. Y por último, la microestructura, esta relación directa con el modo en que yo voy solventando los sentidos que busco transmitir a través de la narración, la argumentación, la exposición o la descripción, por medio del uso adecuado de los conectores, ¿sí? Es decir, siempre la microestructura está de la mano o va de la mano de la cohesión. ¿Bien? Ahora, esto lo vamos a pasar. Vamos a esto, ¿sí? Acá yo compartí con ustedes como un gráfico chiquito de cuáles son los tipos de texto, qué es lo que estaba hoy, ¿sí? Los tipos de texto narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, y los textos dialogados, que realmente nosotros no trabajamos mucho porque no trabajamos obra de teatro en el marco de la materia, mucho menos aún en relación directa con su campo de profesión. Ahora, todos los tipos de textos tienen una función, ¿sí? Básicamente nosotros vamos a trabajar la función conativa o apelativa, que es la función del convencimiento que va de la mano de los textos argumentativos, ¿sí? La función referencial, ¿sí? Que tiene que ver mucho más con la cuestión de lo narrativo, ¿sí? De presentar objetivamente una realidad o un hecho, ¿sí? En función del cual se dice algo. Por ejemplo, la función referencial ustedes la pusieron en juego cuando armaron su noticia que me estaban contando hace un ratito. La función metalingüística, que es cuando nosotros usamos el lenguaje para hablar sobre el lenguaje mismo. Esta función, salvo que la vamos a empezar a usar cuando hagamos las publicidades y comencemos a trabajar sobre los juegos de palabras, por ahora no la vamos a trabajar. Y la función fática, que es muy importante trabajarla, porque es la función que a mí me permite entender cuando si lo que yo estoy diciendo está siendo recepcionado. Es como cuando yo les pregunto a ustedes, ¿me escuchan? ¿Me siguen? ¿Entendieron? ¿Sí? Siempre hay una pregunta para saber si el otro realmente está comprendiendo lo que yo expreso o no. Pero en términos generales, las dos funciones más importantes, y otra que no aparece acá, que es la función informativa, que vamos a trabajar son la función conativa, la función referencial y la función informativa. ¿Está? ¿Alguna duda hasta acá? Todas me van a decir. No, profe. ¿Vamos No, bien? profe. ¿Fueron tomando nota? Ujú. Sí. ¿Están con sueño ustedes? ¿O no? Me parece a mí nomás. Profe, ¿hay Sí. una posibilidad de que pase este PowerPoint al grupo? Sí, ¿O lo por estoy correo? grabando. Sí, ahora se los Ok. paso. Sí, ahora se los paso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿me pueden contar qué trabajamos hasta ahora? Nada, súper. A ver, La característica de la estructura del texto. muy bien. ¿De dónde partimos primero? Eso es lo que nos vimos primero. Ajá. Nos vimos todo el power. Ah, bien. Esta parte. Partimos de la noción de texto, ¿se acuerdan? Sí. Ujú. Bien. Entendimos que el texto es un conglomerado discursivo
con una función comunicativa y que implica una distribución lógica y deductiva a la vez que concatenada de la información. Que todo texto se estructura sobre la base de ¿qué 3 estructuras? A ver. La más amplia. Macroestructura. ¿Y la última? Microestructura. Muy bien. ¿A qué hace referencia la superestructura? A la silueta general del texto. Muy bien. Esa silueta general del texto, ¿qué formas puede adquirir? Argumentativa, descriptiva, narrativa y expositiva. Muy bien. Y a su vez hace referencia a la organización transversal de todos los tipos de textos. Introducción, desarrollo y conclusión. Perfecto. Ahora, la macroestructura, ¿a qué hace referencia? Desarrolla el tema. Muy bien. El desarrollo del tema o la La organización. coherencia de las ideas principales Muy y bien. las secundarias. Muy bien. Es decir, cómo yo voy organizando coherentemente las ideas principales y secundarias a lo largo del texto, atendiendo a qué va en la introducción, a qué va en el desarrollo y a qué va en la conclusión. ¿Bien? Y por último, la microestructura. La conexión de las oraciones. Muy bien, es decir, cómo voy conectando palabras con palabras, oraciones con oraciones y párrafos con párrafos, de tal manera que la intención comunicativa que yo haya instalado al texto sea comprensible para quienes estén leyéndolo. Perfecto. Ahora yo les propongo hacer una actividad respecto de esto. ¿Sí? Vamos a centrarnos en el tipo de superestructura narrativa. ¿Está? Ustedes saben que, bueno, ustedes lo leyeron a Angenot. Según Angenot, hay 2 grandes puestas en discurso, ¿sí? A través de las cuales el sujeto se construye en toda su singularidad. Una es la narración y otra es la argumentación. La narración porque es uno de los tipos de texto donde más se exacerba el yo, ¿sí? Piensen ustedes, por ejemplo, en las narrativas que aparecen en los postales de Facebook, en Instagram, en Twitter, ¿sí? Lugares donde a través de la expresión, por medio de la narración, el sujeto se hace conocer a sí mismo y se expone ante otros. ¿Está? Entonces, vamos a comenzar organizando este trabajo de super, macro y microestructura a partir de una superestructura específica que es la del texto narrativo. ¿Sí? Entonces, en función de esto, yo les pido esta siguiente actividad. En base a su experiencia de vida cotidiana y educacional, relate sus días en el marco de esta situación de pandemia. Recuerde, para que organizar su texto debe, desde la superestructura, identificar que está por producir un texto narrativo.